Padre bueno, que has de obrar según tu grande misericordia, tu riqueza en gloria y tu santa y soberana voluntad. Oh Espíritu Santo, intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre bueno, para que recibamos no lo que pedimos, sino lo que tú, Padre bueno, sabes que es bueno para nosotros. Glorifica tu nombre y salva. Manifiesta tu gloria, tu salvación, Señor, a aquellos que no te conocen, que puedan ver en ti, encontrar en ti al único Dios vivo y verdadero, la vida de verdad que tú ofreces. Obra, Señor del cielo, levanta al caído, restaura a aquellos hermanos y hermanas que han perdido el gozo de su salvación, que han perdido su primer amor, el deseo de leer tu palabra, de orar, de santificarse. Dios mío, obra, Señor, en unos y en otros, para que entendamos que polvo somos, que somos seres débiles, que sin ti morimos, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia de esta nación, de nuestro presidente, de todos los que están en eminencia. Dios mío, ilumínales la mente y el corazón, para que entiendan ellos y nosotros que tuyo es el poder, que tú pones y quitas reyes, y a quien quieres lo das, Señor, para que, Señor del cielo, gobiernen con justicia, con misericordia, con amor, teniendo misericordia del pobre, del huérfano, del extranjero, Señor. Pedimos por una enmienda migratoria, pedimos por los jóvenes soñadores, para que, Señor del cielo, puedan vivir mejor, Señor, y que tu pueblo igualmente viva quieta y reposadamente. Pedimos también por los enfermos, Padre bueno. Ten misericordia de los enfermos. Obra, Padre. Llega donde está el enfermo y la enferma postrada, en el hospital, en la cárcel, en su hogar. Extiende tu mano poderosa y da vida en abundancia, Padre. Manifiesta tu poder para que los que no creen a tu palabra puedan creer a tus hechos maravillosos. Rompe cadenas de opresión, Señor. Atadura del diablo, Señor de la gloria. Posesiones, Señor del cielo. Cumple, Señor, tu promesa de dar libertad a los cautivos, de abrir la cárcel a los oprimidos, de, Señor, anunciar el año agradable de tu salvación a los pobres. En el nombre de Jesús, que poder, que virtud salga de ti, Padre bueno, para darnos vida en abundancia y así poder vivir para ti y servirte, Señor, y servirle a tu pueblo, Padre bueno. Bendice también esta ofrenda especial que recogemos. Bendice tu pueblo que da y tu pueblo que necesita. Que a unos y a otros no nos falte tu bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos también en la lectura, en la meditación de tu divina palabra. Danos, Señor, el alimento, Señor, que necesitamos. La palabra, el consuelo,
la exhortación, Señor, para que nuestra vida sea moldeada a tu imagen, a tu voluntad, que podamos ofrecer nuestro cuerpo diariamente, Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que podamos comprender, Señor, esa voluntad. Añade a tu pueblo los que tú has predestinado para vida eterna, y trae, Señor, las familias que se han alejado de tus caminos. Por Jesucristo lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Dicen amén, mis hermanos. ¿Pueden pasar mis hermanos, por favor? Mientras mis hermanos pasan. Este fin de semana, hermano y hermana, estuve en el estado de Minnesota. Estuvimos visitando las 2 filiales que tenemos allá y estuvimos conviviendo con los hermanos. Tuvimos una actividad también en el parque, un servicio en el parque, muy bonito el parque donde estuvimos, y ahí estuvimos conviviendo con los hermanos. Estuvimos visitando las 2 filiales, el viernes con unos, el sábado con otros, domingo juntos, así estuvimos. Así que estamos contentos de haber estado allá con nuestros hermanos para poder compartir con ellos y aprender de ellos también. Así que reciban besos y abrazos de parte de los hermanos allá, y como yo se lo digo también, oremos por ellos, porque allá también hay necesidad, mucha necesidad, hay mucha necesidad. Ellos me preguntan, hermano, y allá no hay problemas. No, un montón de problemas, traemos un poquito si quieren. Allá tenemos problemas también, porque ellos creen que no tenemos problemas. Yo les digo que ustedes son una iglesia, no es porque ustedes estén aquí, hermano, ni agrandarlos, pero sí, hermano, yo me siento. Capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo. Vamos a compartir la palabra de Dios. Por si usted tiene a alguien a su lado que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, juntitos lo leemos, y leemos del capítulo 27. Leemos vamos a leer aún el versículo 51 para terminarlo, que dice de la manera siguiente: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la porción, hermano, hermana, puede tomar su asiento. Y en la lectura anterior, hermano y hermana, si ustedes se recuerdan, iniciamos lo que dijimos, hermano, los milagros que se habían dado, hermano, como el resultado de la muerte del Señor Jesús. Y habíamos ya, hermano, ido a lo que era el primero de los milagros, que era, hermano, el rasgamiento del velo del templo, que como ya le explicamos, hermano, nos abría el camino a la presencia, a la propia presencia de Dios. Pero luego dice, hermano, que la tierra tembló y que las rocas, dice, se partieron. Entonces, hermano, es interesante porque si vamos a hablar de, bueno, aunque dice que tembló, no dice que hubo un terremoto. Sin embargo, hermano, al dar más detalles y decir que las rocas se partieron,
y que los sepulcros de muchos cuerpos de santos, dice que habían muerto, dice se abrieron, se levantaron. Nos habla, hermano, de la magnitud de ese temblor, de ese terremoto. Ahora, como milagro, hermano, como un milagro, bueno, si alguien quiere, hermano, contradecir la palabra de Dios, puede decir, bueno, terremotos siempre han habido, temblores siempre han habido. ¿Pudo haber sido una casualidad? ¿O los judíos se pudieron poner de acuerdo para que alguien rompiera el velo del templo? Y el terremoto pudo haberse dado de pura casualidad. Pero como son, hermano, milagros que se dieron exactamente, hermano, a la hora en que el Señor moría, se consideran eso un milagro. Ahora, si hablamos de los terremotos a la luz de la palabra de Dios, hay dos razones por las cuales la Biblia nos enseña acerca de la razón de los terremotos. Número uno, para confirmar la presencia de Dios. Ejemplo, cuando, hermano, Dios habló con su siervo Moisés y le dijo que, hermano, él iba a hablar con el pueblo, que el pueblo se asentara al pie del monte Sinaí, y que ahí la presencia de Dios iba a descender sobre el monte Sinaí y Dios iba a hablar con su pueblo. Cuando, hermano, la presencia de Dios descendía, el monte Sinaí dice que temblaba, al punto que el pueblo de Israel, hermano, tuvo miedo. Y le dijeron a Moisés, no, Moisés, no, nos da mucho miedo. Tenemos miedo de morir cuando el monte Sinaí tiembla. Mejor que Dios te hable a ti y tú nos dices lo que Dios quiere que hagamos. Y la otra razón por la cual nos muestra la palabra de Dios, la razón de los terremotos, hermano, es para cuando Dios muestra su ira. Cuando Dios muestra su ira, cuando Dios está indignado, cuando Dios está, hermano, molesto con los hombres, Dios manda juicios, y uno de la manera en que Dios, hermano, manda juicios son los terremotos. ¿Se recuerda usted cuando, hermano, dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el apóstol Pablo y Silas fueron apresados allá en Filipos y que los metieron, dice, en la cárcel de más adentro? Y ahí dice que el apóstol Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas, himnos a Dios, y que de repente se vino un temblor que abrió la puerta de todos los presos, como una manifestación, hermano, hermana, de que Dios estaba molesto con aquellas personas que habían, hermano, tratado mal a sus siervos, el apóstol Pablo y Silas. O en el Apocalipsis, hermano, encontramos los juicios de Dios. Y dentro de los juicios de Dios, hermano, vemos que, hermano, hermana, ahí se manifiesta la ira de Dios a través de los terremotos. Entonces, si Dios, hermano, cuando Él muere, hermano, será este milagro, o vamos a decirlo, este temblor o terremoto, ¿será un milagro o será algo natural que se dio, hermano, como casualidad de cuando el Señor estaba muriendo? Ahora, si fuese, hermano, algo procediente de la naturaleza, usted sabe que los temblores, hermano, por muy suave que sean, siempre tienen un radio de alcance, ¿verdad? Y este dice que fue tan fuerte que quebraba las rocas. Entonces los que hemos estado, hermano, en lugares donde tiembla mucho, hemos visto, hermano, que de acuerdo a la magnitud de los temblores, las paredes se abren. Testimonios que se oyeron, hermano, de los terremotos en El Salvador en el 2000, no sé si fue el 1 o el 11, de esos años. Pero la cosa es de que cuenta la gente que la tierra, hermano, se ondeaba como si era agua de mar.
y que la tierra que se abría, hermano, e incluso dicen que se abrieron las tumbas y que muchos cuerpos de muertos quedaban a la exposición de la atmósfera. Entonces, hermano, para que los sepulcros puedan abrirse y las piedras quebrarse, el temblor debió de haber sido de gran magnitud. Pero aquí viene lo que digo, hermano. Si el temblor fue natural y fue de tal magnitud, no hay registros ni seculares ni bíblicos que en Jerusalén haya habido un terremoto. No hay registro. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que en realidad el temblor o el terremoto fue un milagro. ¿Por qué? Porque a pesar de su intensidad, solamente, hermano, cubrió el espacio, el radio, hermano, donde estaba, hermano, siendo crucificado el Señor, que era un espacio literalmente pequeño. Ahora, si Dios, hermano, o el terremoto se dio como un milagro, como una manifestación, hermano, que estaban tratando con Dios mismo, ¿con qué propósito Dios lo hizo? O sea, ya lo dije, ¿verdad? O sea, para que se dieran cuenta las gentes que a quien estaban crucificando no era un hombre cualquiera. No era un hombre cualquiera. Imagine las tinieblas por 3 horas. O sea, es un milagro, ¿verdad? Luego el templo, el velo del templo. Ahora nos cuenta, hermano, del temblor, hermano, que las rocas, dice, se partieron, hermano. Ahora, si los terremotos son o prueba de la presencia de Dios o prueba de la ira de Dios, ¿qué es lo que Dios o con qué propósito Dios dio el terremoto? Mostró su poder, pero también en ese terremoto Dios estaba cargando su ira. Acuérdense de que la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesús, ¿verdad? O sea, la ira de Dios cayó sobre él. Entonces, en el momento en que Dios se aparta de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre carga sobre él toda la ira del pecado o por causa del pecado nuestro. Entonces, en ese terremoto Dios estaba mostrando su ira no contra los judíos ni los romanos, sino contra el mismo Señor Jesús, porque en ese momento Dios le estaba cargando toda nuestra culpa a él. Y ese terremoto, esos castigos eran para nosotros. Esa ira de Dios era para nosotros. Pero él quiso, como dice la palabra de Dios, hermano, Jehová cargó sobre él nuestro pecado y por su llaga fuimos todos curados. Aleluya. Ve qué hermoso, hermano. Pero cuando vemos, bueno, vemos el lado del beneficio nuestro, qué hermoso, ¿verdad? Pero el lado del Señor Jesús, realmente, hermano, era triste, era doloroso, hermano. El que aquel ser divino, hermano, sintiera, hermano, la ausencia de Dios que nunca había sentido. O sea, nunca había estado ausente de Dios. Pero hoy, por amor a nosotros, hermano, se sentía o Dios lo abandonaba para todo el contrario cargar sobre él toda la ira y así, hermano, pagar o castigar el pecado nuestro en él. En él. Entonces, ve, hermano, cómo todo lo que Dios tuvo que hacer para mostrarnos su amor. No solamente, hermano, murió enclavado en la cruz, sino que, hermano, Dios le descargó toda su ira. Dios lo abandonó por completo, hermano, para mostrarnos a nosotros qué grande es su amor. Qué grande es el amor de Dios, hermano. Y acuérdense que ahí cuando él moría,
todavía no está, aunque él no estaba reconciliando al mundo con Dios, pero todavía no éramos salvos. O sea, seguíamos perdidos. O sea, por eso dice la palabra de Dios: si siendo pecadores, enemigos de Dios, nos dio, dice, a su Hijo, ¿cómo hoy, estando reconciliados con Él, no nos va a bendecir? Si siendo idólatras y paganos y todo lo malo que éramos, hermano, Él dio su vida por nosotros, ¿cómo hoy Dios no nos va a bendecir? Cuando hoy, hermano, sí alcanzamos a comprender en algo la grandeza de su amor. Oye, si alcanzamos a comprender en algo la grandeza de su amor, porque nos ha dado una mente, hermano, nos ha abierto el entendimiento para que podamos comprender estas verdades eternas. De que por amor a nosotros, hermano, hermana, sufrió la ira de Dios. Sufrió la ira de Dios. Milagro número 2. Milagro número 3. Versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, ya lo explicamos, hermano, de que en Jerusalén ahí no se realizaba nada de eso, era fuera de Jerusalén, en el monte de la Calavera, pero no estaba tan lejos. O sea, el monte de la Calavera no está. Más adelante vamos a leer, hermano, estaba el monte de la Calavera y cerca también estaba el cementerio, y eso nos da más datos. Más adelante nos da más datos, hermano, cuando José de Arimatea va y reclama el cuerpo del Señor para enterrarlo. Ahí nos da más datos, pero aquí nos está diciendo, hermano, que ante la fuerza de ese temblor, de ese terremoto, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, este es tremendo, ¿verdad? Porque imagínense, hermano. Bueno, muchos dicen de que los santos que se resucitaron eran santos del Antiguo Testamento, pero hay un problema si se trata de ellos, que nadie los conocía. O sea, aunque habían oído de ellos y todo, pero acuérdense que no había mucho recuerdo de los muertos en fotografía. Y aquí dice de que, hermano, cuando estos se presentaron a sus familiares en Jerusalén, dice que estos reconocieron que eran santos, o sea, que eran gente piadosa, o sea, los conocieron, sabían quiénes eran. Entonces eran gente, hermano, que había recién muerto. Porque ahí también dice que, hermano, se abrieron los sepulcros, dice los cuerpos. Entonces, como Dios hizo el milagro, hermano, de formar su cuerpo de nuevo, o todavía no se había descompuesto su cuerpo y saltaron a la superficie. Pero imagínense, hermano. Ahora, como acuérdense que se estaba celebrando la Pascua. Entonces, la Pascua se celebraba desde el 14 del mes de Abib, que para nosotros es abril, hasta el 21, o sea, 7 días. O sea, 7 días duraba la fiesta. Entonces, 7 días la gente estaba celebrando la Pascua, y la celebraba la Pascua, 7 días. Entonces, para poder celebrar la Pascua, ellos no tenían que contaminarse. Y el estar en contacto con un muerto los descalificaba para participar de la Pascua. Entonces, hermano, cuando el Señor muere, ¿verdad? Pero ahí dice que ellos salieron después que el Señor resucitó. Fíjense, ahí dice después, o sea, no salieron cuando Él murió. O sea, cuando el Señor murió, se dio el temblor y se abrieron los sepulcros. Y los cuerpos de ellos quedaron, hermano, ahí, hermano, a la exposición, hermano, de la atmósfera. Pero no vivieron todavía, sino que solo quedaron ahí como los cuerpos, como sin vida. Fíjense. Pero ¿qué pasa?
que como era la víspera, hermano, del Cordero Pascual, o se celebraba esto esa semana, la gente no quería contaminarse. Entonces, aunque ellos se dieron cuenta de que se habían abierto los sepulcros, tal vez alguien le fue a avisar a alguien, mire, fíjese que no sintieron el terremoto, no sé si se sintió en Jerusalén, pero la cosa es de que le dijeron, mire, allá se abrieron los sepulcros y allá están los cuerpos de algunos santos, están mostrados, allá está el cuerpo de su familiar. Pero solo eso. Pero como le digo, nadie quería contaminarse porque querían participar de la Pascua. Entonces tenían que esperar que pasara el día de reposo, o sea, el último día, para poder ellos ir y verificar eso. Entonces pasó un día, pasó 2 días, resucita el Señor, porque ahí dice, hermano, después de la resurrección de Él. Entonces ya el domingo en la mañana, cuando el Señor aparece resucitado, hermano, es que después que Él resucita, dice, vinieron, dice, estos a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso lo dice bien claro. ¿Para qué? Porque, mire, el apóstol Pablo dice de que las primicias de la resurrección es Cristo. O sea, nadie puede resucitar antes del Señor. Ahora usted va a decir, y entonces ¿por qué Lázaro resucitó? ¿Y por qué resucitó al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué? ¿Y por qué resucitó a la hija de Jairo? ¿Por qué? Todos ellos, es cierto, no podemos negarlo, Dios, el Señor, los resucitó y volvieron a vivir y siguieron viviendo su vida y murieron. Pero fueron milagros, hermano, extraordinarios del Señor. Que no es que Él estaba, hermano, bueno, que podemos decir, no, antes de Cristo resucitó la hija de Jairo y esto y lo otro. No, porque acuérdense que la sangre de Cristo es lo que, hermano, inicia todo el proceso de salvación, ¿verdad? O sea, el sacrificio de Él. Mientras Él no moría, no había redención. O sea, el que resucitaba era por milagro de un profeta, en este caso el milagro del Señor Jesús. Pero hasta ahí quedaba, no quedaba como una obra de la cruz, del plan de salvación, sino que todo, hermano, tiene el inicio en el sacrificio del Señor Jesús. Y la iglesia nace con la muerte del Señor Jesús. Ahí nace la iglesia. Entonces, el que primero, hermano, resucita de la iglesia es el Señor. Ahora, algo curioso, ¿verdad? Porque siempre hay, como le digo, hermano, y podemos contradecirlo, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, podemos discutir. Usted ha escuchado gente que testimonios tremendos, dice 7 jóvenes que fueron al infierno, testimonio tremendo, dice, ¿verdad? Testimonio, dice, del hermano no sé quién, dice que fue al infierno y vio a los Beatles y vio a Elvis Presley, no sé a quién más dice que vio. Fíjense, y vienen muchos cristianos, algunos que me están oyendo, que se creen esas tonteras. ¿Se creen esas tonteras? No, dice, yo fui al infierno y Dios me dijo y yo vi y ahí vi a Hitler y a no sé quién más. Mentiras. Porque el Señor claramente, Él lo habló, Él mismo de sus propias palabras, Él habló y dio la enseñanza de lo que es el Hades, el lugar a donde van los muertos. Y claramente, se recuerda usted la enseñanza del rico y Lázaro, ¿verdad, hermano? Claramente el Señor dijo, a través de Abraham, le dijo al rico, nadie puede ir de aquí para allá, ni de allá para acá, ni de aquí de los muertos a los vivos, nadie puede ir, porque eso le decía el rico. Padre Abraham, manda, tengo 5 hermanos, mándales para que les testifiquen que este lugar existe, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Mándales a alguien de aquí. Dijo, no, allá tienen a los predicadores y la palabra de Dios, a ellos que los oigan. No van a creer a la palabra no van a creer, pero si alguno se levanta de los muertos, van a creer. Entonces, por eso es que mucha gente se vuelve como espectacular, ¿verdad? Quieren hacer espectáculos. Y entonces ya decir, yo estuve en coma 1 mes y en ese mes Dios me envió al infierno, o Dios me llevó al cielo. No, hermano.
Si el mismo apóstol Pablo, a pesar de las experiencias gloriosas que él tenía, él mismo decía: conozco un hombre en Cristo. Si fuera del cuerpo o en el cuerpo, no en el espíritu, yo no lo sé. O sea, él no podía aseverar que su cuerpo había subido a la presencia de Dios. Era realmente una experiencia espiritual donde era imposible que él con su cuerpo fuera al paraíso. No, nadie puede entrar ahí. Lo que él quería decir era que era tan real que él sintió como que si era en carne propia que él había ido al paraíso. Pero él no fue en carne propia, él fue en el espíritu. Fue una revelación de Dios. Porque el Señor lo dijo claramente: nadie puede ir de aquí para allá. Una vez los que llegan aquí, aquí se quedan. Entonces la gente es espectacular que le digo: yo fui al infierno, yo aquí. Mentiras, hermano. Pura mentira. Gente fanfarrona, hermano, que le gusta, como digo, a hacerse, hermano, las estrellas. Pero la palabra de Dios es clara. Es clara. El único que ha ido a ese lugar es el Señor Jesús. Y nadie. Él es el único, porque Él es Dios. Y fue a cumplir su misión allá, hermano, al Hades. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero el rico decía: no, Señor, Padre Abraham, es que la palabra, al hablar de Moisés se referían a la ley, es que la palabra ya no le creen, a los profetas no le creen. Pero si alguien se levanta y va de aquí del infierno para allá, o del lugar de tormento para allá, van a creer. Y dicen: no, si no creen a la palabra y al testimonio de los predicadores, no van a creer. ¿Sabe por qué? Porque lo que convierte al hombre no son los milagros, es la palabra. Es la palabra. No vamos a convertir, hermano, personas a Cristo haciéndoles un teatro, hermano, de tirarlos al suelo, de soplarlos, de escupirlos, o qué sé yo, hermano. No vamos a hacer eso. La única manera de ganar, hermano, el corazón y convertir a la gente y que se conviertan a Dios es a través de la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar el corazón de nadie, ni pretender, hermano, engañar a la gente con supuestos milagros para que crean en Dios. No, si Dios quiere hacer milagros, hay que los haga Dios. Es cosa de Él. Mi deber como ministro es predicar la palabra de Dios. No andar de payaso ahí, hermano, haciendo payasadas ahí como que es un circo, hermano, para que la gente esté ahí creyendo de que el poder reposa en mí, que yo soy el tipo de la película. No, hermano. Por eso, para que veamos, hermano, ese poder de Dios, ese poder de convertir, hermano, que si Él, hermano, a través de esos milagros, hermano, Él quiere salvar a través de milagros, qué bueno. Si Dios quiere salvar a través de milagros, si hay gente que quiere salvarse y se salva a través de milagros, qué bueno. Porque, bueno, yo sé de un gran predicador, se llamaba Christmas Evans, porque nació en Navidad. Como ellos eran bautistas y ellos celebran Navidad, entonces él nació un 24 de diciembre, entonces por eso le pusieron Christmas Evans. Pero él cuenta el testimonio de cómo él se convirtió a Dios. Fue, hermano, porque dice que, hermano, él iba por la noche cuando debajo de una tormenta iba. Yo creo que ese no me acuerdo, pero que iba debajo, y que le cayó un rayo cerca de él, una lluvia de rayos. Y entonces él dijo: Señor, si me libras de esta tormenta, me convierto a ti. Y se convirtió. Pero como le digo, son así casos excepcionales donde Dios quiere obrar de esa manera. Y hay que ver a Dios. Él tiene todo el señorío, hermano, y es su derecho. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano, nadie lo puede cuestionar. Pero sí, la palabra de Dios, del Señor le dijo al rico claramente, no, le dijo: tienen que escuchar a los predicadores y la palabra, y si no los escuchan y creen en ellos, tampoco van a creer aunque alguno se levante de los muertos. Así que, hermano, no nos dejemos llevar por milagros. Y si vemos milagros, asegurémonos bien que son de parte de Dios. Porque el diablo también hace milagro. El diablo adivina. El diablo hace todo lo que es imitador, número uno. Solamente de que cuando hace sus milagros, hermano, vemos las consecuencias que son mortales, o sea, son eso, diabólicas. En cambio, cuando Dios obra los milagros, son bendiciones. Amén, hermano. Dice cuerpos de santos
Versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, como le digo, estuvieron ahí los 3 días. Pero mientras él no resucitaba, esos cuerpos no se movieron. Una vez resucitó el Señor, viene Dios y les da vida. Imagínense que llegar a tocar, o como uno tiene su manera de tocar las puertas, ¿verdad? O cuando uno toca, uno como que hay veces da un silbidito, ahí viene fulano ya, ¿verdad? Entonces cuando uno toca ahí, ese es fulano. Entonces quizás alguien llegó a la puerta y dijo, así tocaba mi tío. Así tocaba mi tío. Anda a ver la puerta, anda a ver la puerta. Anda a ver qué. El tío que se acaba de morir. Imagine que usted le abre la puerta a un familiar que tiene días de muerto y lo ve bien vivito, sonriéndole. Yo le aseguro que cualquiera se orina, hermano. Al ver ahí al que hace 3 días todavía quizás lo estaban moqueando, cuando aparece feliz, hermano. Y el que le abrió, porque ahí dice muchos, pero de acuerdo al contexto cultural, hermano, se piensa de que fueron entre 10 a 15 personas las que resucitaron. No fueron muchas, fueron entre 10, aunque resucitar 15 personas es un milagro, ¿verdad? Pero imagínate cada uno de esas personas que resucitaron, que tenían familiares, esposas, hijos, y que se presentara, como dice, llegaron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Por lo menos yo, si yo me muriera y resucitara, yo a quien quisiera ver, pues a mis seres queridos, ¿verdad? Pues si yo dijera, ¿dónde está mi perrito? No, mi ser querido, a la persona que uno ama, es lo primero que quiere ver, ¿verdad? Y que yo haga la puerta, tocar la puerta y verlo a uno ya, como le digo, ya nada de pálido, ya con el color y todo, ¿verdad? Porque ver un muerto está feo, hermano, y tocarlo peor. Pero verlo ya, hermano, vivo y de nuevo, hermano, en su color y hablando y testificando. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué te pasó? No, pues yo sentí una voz que me dijo levántate, y yo me levanté. Y que yo sé que el Señor resucitó, porque ahí andan testificando que resucitó. Y aquí estoy yo también y resucitó. ¿Te acuerdas del hermano fulano? También resucitó, ahí estaba con nosotros. Y eso tuvo que haber sido, hermano, una noticia que alborotó. Milagros. Pero fíjese, el Señor lo hacía para eso, para demostrar que su sacrificio, su redención para con los hombres iba a dar vida aún en medio de los muertos. Y la Biblia testifica claramente que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? No huelíamos a pecado, apestábamos a pecado. Porque eso es lo que quiere decir. Ya un cuerpo de 4 días ya no huele tan bueno, hermano. Ya, como decimos, ya apesta. Si deje de bañarse 2 días y ya huele mal, y ahora muerto. Fíjense. Entonces, hermano, es interesante eso de que muestra el Señor el poder, que su muerte, que su resurrección había, hermano, cumplido la palabra profética que decía: muerte, era una palabra profética, ¿verdad? Yo seré tu muerte. O sea, el Señor le dijo al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, le dijo: muerte, yo te voy a matar, muerte, te voy a ganar, muerte. Y le mostró que le iba a ganar, siendo él el primero en resucitar. Y dijo: vengan ustedes también para que me ayuden a confirmar que mi poder es grande. Imagínense qué lindo, hermano. Ahora, un misterio, ¿verdad? Porque uno puede decir, lo primero que uno le va a preguntar al muerto: ¿y qué sentiste? Si oíste algo y con quién hablaste, ¿verdad?
Pero ¿por qué no se registra de ninguno de los que resucitaron antes de que el Señor muriera y de los que resucitaron cuando el Señor murió? ¿Por qué de ninguno de ellos se da, hermano, información de qué es lo que experimentaron cuando estuvieron muertos? Esa es la pregunta. Raro, ¿verdad? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué Lázaro, hermano, al nomás resucitó, lo aterraron ahí los apóstoles? Y, hermano, ¿y qué sintió? ¿Y a quién vio? Y vio a Abraham y vio a Moisés. Nada, hermano, nada de información. Tú no puedes decir, pues no se lo inventaron. No, es que lo que le digo, hermano, es eso. Que los misterios esos ocultos, hay cosas que Dios no quiere que nosotros sepamos todavía. Y por eso Dios no permitió. Mire, y lo curioso es esto, mire, Mateo es el único que habla de esto. Fíjese. Y Juan es el único que habla de la resurrección de Lázaro. Y aquí Mateo es el único. Y a pesar de que Mateo va relatando su evangelio, hermano, como decimos, a largos rasgos, ¿verdad? O sea, no detalladamente, sino que, hermano, así, hermano, como le digo, eso, a largos rasgos. Sin embargo, hermano, esto que narra el evangelio de San Mateo, estos 3 milagros, fíjese, hermano, no solo muestran el poder de Dios, no solo muestran, hermano, la ira de Dios, hermano, sobre el Señor Jesús a través del terremoto, sino que, hermano, Dios Dios sabe cómo obra, ¿verdad? Porque fíjese, los romanos esos eran paganos. Sin embargo, la Biblia testifica de un centurión que, hermano, les había construido una sinagoga a los judíos. Y que cuando uno de los siervos del centurión se enfermaron, se acuerda que él no se sentía digno de ir y todo, o de Cornelio, que era un centurión, y Dios lo salva. Entonces, habían muchos de los sumos sacerdotes que dicen que creían en Dios, en el Señor Jesús, pero por miedo a los dirigentes de ser expulsados de la sinagoga, no confesaban su fe. Uno de ellos era José de Arimatea y Nicodemo, aunque después ellos sí sacan a luz su fe. Pero lo que quiero decirle, hermano, es que había muchos romanos, no muchos, pero habían romanos que creían en Dios. Entonces, eso del alboroto que se había con el Señor Jesús, eso no era un secreto. Ellos lo sabían, dice que Pilato sabía que por envidia querían entregarlo. O sea, ellos estaban bien informados. Entonces, este centurión a que le tocó, hermano, llevar a cabo la ejecución del Señor Jesús, lo más seguro es que él había escuchado del Señor Jesús y creía. ¿Por qué? Porque ahí lo que él confiesa realmente es una confesión de fe. Y si usted tiene varios tipos de Biblia o de comentarios, mire, hay muchos comentaristas que a este párrafo le han titulado la conversión del centurión, porque están tan seguros que este centurión no solamente expresó eso por miedo o por miedo a lo que estaba viendo que sucedía, ¿verdad? O por lo que estaba viendo ahí, sino que porque había escuchado mucho del Señor Jesús. Y sabía que le estaban entregando por envidia. Y sabía que le estaban entregando porque se decía hijo de Dios. Y cómo le injuriaban, si eres hijo de Dios. Y el centurión oía, si eres, entonces este es el que dice que es hijo de Dios. Este es. Y oía, sálvate a ti mismo. Y oyó las palabras cuando el Señor Jesús decía, Padre, perdónalos, hermano. Y todo eso fue, hermano, haciendo impacto en la vida del centurión, que dice ahí, hermano, que cuando ellos vieron el terremoto, cuando ellos vieron eso, porque es lo único que pudieron ver ellos en ese momento, dice claramente, hermano, y el centurión y los que estaban con él, que eran por lo menos 16 soldados, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Lucas dice de otra manera, dice que el centurión dijo, verdaderamente este hombre era justo. Pero fíjese, ¿hasta dónde, hermano, alcanza el poder de Dios? Que todavía el evangelio no había sido enviado a los gentiles, y ahí el Señor mismo,
estaba salvando a puros gentiles, los romanos. Porque ellos escucharon la palabra del Señor, oían lo que injuriaban y miraban al Señor a ver cómo respondía. Y vieron que uno de los ladrones respondía mal y que el Señor no hablaba ni injuriaba, sino que perdonaba y clamaba y perdonaba. Y ellos admirados. Y cuando vieron el milagro, dijeron: este hombre es Dios. Este hombre es Dios. Además de la información que se dio después, imagínense que había resucitado. Eso selló por completo la fe del centurión. Entonces, hermano, como lo digo, si Dios va a obrar en la vida de las personas a través de milagros, bendito sea Dios. Pero si Dios quiere que nosotros seamos, hermano, en los que llevemos el mensaje de salvación a los perdidos para Dios salvarlos, hermano, hagámoslo. Hablemos la palabra de Dios, testifiquemos. Si Dios ha obrado algún milagro, pues entonces testifique. Tal vez ese milagro hace creer a la gente el poder de Dios. Y si no, hermano, la palabra, metámosle la palabra por aquí, la palabra por allá, y palabra, y palabra, y palabra, que la palabra tiene poder. Y la palabra los va a convertir. La palabra. Pero hay que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Porque hay mucha gente sincera que están sinceramente equivocados. O sea, hay gente sincera, pero lastimosamente están en sectas religiosas, esperando que alguien vaya y les lleve la verdad y les abra los ojos con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no seamos lentos ni perezosos. Aproveche toda oportunidad para hablar de Cristo. Ocupe el internet y bombardee con la palabra. Mire, pero hay que meterle la palabra, porque la palabra es la que va a obrar en los corazones. No pretendamos convencerlos nosotros. Hablemosles menos de nosotros y más de la palabra. Porque aquí a quien tenemos que presentar siempre es al autor y al consumador de la fe, que es Cristo. A nadie más. O sea, aquí no hay que el predicador, aquí que el reverendo, que el reventado, que el apóstol. Aquí todos somos gusanos. El que merece la gloria y la honra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él tenemos que presentar con todo honor, con todo orgullo, porque Él es el único que puede dar vida y quitarla. Amén, hermanos. Así que, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Abrazaremos esa fe con mayor ahínco, hermano? ¿Abrazaremos esa fe hoy con más devoción, con más amor, al haber comprendido no solamente que murió en la cruz, sino que recibió toda la ira de Dios por nosotros, que fue abandonado por Dios por nosotros, por causa nuestra, para que nosotros, hermano, en algo podamos pagarle, hermano, ese gran favor que nos ha hecho? Amén, hermanos. Así que son milagros del Señor para mostrarnos, hermano, que Él tiene control de todo. De todo el universo tiene control Dios. No hay nada ni nadie que se le escape. A todos nos tiene bien controlados. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, te damos muchas gracias. Gracias porque nadie ha recibido jamás una muestra de amor como la que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias por ese plan eterno donde nos incluiste a nosotros para ser escogidos, para ser salvos. Gracias, Padre bueno. No tendremos jamás con qué pagar tanta bondad, Señor. Pero gracias, Señor, por acordarse de nosotros, por salvarnos. En el nombre de Jesús estamos agradecidos, Señor. Gracias, Dios.
Gracias, Dios bueno. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús. Por mí. Mil gracias, dele mil gracias, hermano, hermana. No se canse de darle gracias. Dígale mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga: fuerte soy.